Estamos nuevamente frente al ritmo de lectura de las Perashot de la Torá del libro de Génesis, entrando esta semana en Parashat Noach. También lleno de simbolismos y de historias y de insinuaciones para que puedan ser interpretadas y donde podemos aprender cantidad de cosas. Yo me quiero concentrar en un punto que me parece uno de los muchos, que me parece importante tener en cuenta. En general en el judaísmo, a través de la tradición, no solamente en el judaísmo, sino que inclusive desde la ética de la convivencia, desde el sentido de que tratemos de armonizar en nuestras vidas en este mundo, solemos escuchar que es muy importante saber pedir perdón y además otorgar perdón cuando ese perdón se nos es pedido o solicitado. Se suele decir, hay que tratar de armonizar, de pacificar, no ponerse violento, que la violencia destruye, cosa que es cierto, pero muchas veces estos pedidos, estas enseñanzas, estos valores éticos son difíciles de llevar a cabo. Muchas veces nosotros decimos, sí, perdonar es bueno perdonar, pero a veces la gente te hace cosas tan terribles que no es tan fácil perdonar. A veces uno siente que la formulación teórica de otorgar el perdón es una frase maravillosa que te endulza el corazón, pero a veces la vida es dura y es difícil y hay gente que no fue tan buena con uno y a veces le hizo mucho daño, entonces de pronto viene Rosh Hashanah, viene Yom Kippur, bueno, hay que perdonar o te piden perdón, bueno sí, pero y el sufrimiento que tuve, ¿quién me otorga el perdón? Y finalmente, ¿cómo puedo yo entregar ese perdón si la persona me hizo tanto daño? ¿Cómo se recupera ese daño que tuve? Si la persona no es ética o no actúa bien. La primera persona que se arrepintió y no tuvo empacho en decirlo, que no es una persona, el primer ser que lo hizo es el propio Dios. A mí eso me parece muy importante porque de pronto entendemos que Dios, no obstante su omnipotencia, no obstante su poder infinito, no obstante el hecho de que nosotros somos sus criaturas, Él, en la narrativa bíblica, de acuerdo a cómo la Biblia cuenta estas historias, es el primero que dice, no voy a volver a hacer esto que hice. Cuando en realidad Dios podría no tener que rendirle cuentas a nadie. ¿Por qué esto es importante? Porque si Dios es capaz de actuar de esa manera, nosotros los seres humanos, que somos más corruptibles, mucho más imperfectos, deberíamos poder mucho más corregir nuestras malas acciones y tener la voluntad de pedir perdón para vivir en un mundo que esté más arreglado, de acuerdo al famoso concepto judaico de tikkun olam, de el mundo enmendado, arreglar al mundo de sus desaciertos y de sus complejidades. Cuenta la historia, cuando comienza esta parashá, de que el mundo se había llenado de maldad, ¿no? El texto dice, se había llenado de maldad y Dios decide mandar el diluvio, ¿no? Por eso. Por supuesto va a llamar a Noé, que era un hombre justo en su generación, o sea que alguna vez mencionamos esto, era justo de manera relativa, en función de cómo eran los demás, que no demasiado buenos aparentemente, y el texto dice así, vio Elohim la tierra y aquí que estaba pervertida, pues pervirtió toda la criatura su senda sobre la tierra. Dijo Elohim a Noé, el fin de toda criatura ha llegado ante mí, pues se ha colmado la tierra de violencia por causa de ellos. Por eso los voy a destruir con la tierra. Y le va a indicar a Noé que arme un arca para que él pueda salvarse. En fin, la historia que más o menos todos conocemos. Bueno, llegó el diluvio, vino el diluvio, estuvo una cantidad de tiempo todo el mundo inundado. La humanidad, salvo las personas que estaban en el arca, murieron, los animales fueron destruidos, la vida se destruyó. Y Dios había tomado esa medida, muy punitiva por cierto. No vamos a entrar a analizar las distintas perspectivas de cómo se debe entender el diluvio, desde una perspectiva más confesional, una perspectiva más científica, más literaria, más filosófica. Es un tema para discusión en otros contextos. Pero la cuestión es que Dios, como acabamos de leer, dice que toda la maldad del hombre lleva a la decisión de que él, de alguna manera, lo que parecía ser que se arrepiente de haber creado al hombre, se arrepiente de haber hecho todo el trabajo que con tanto esmero Dios llevó adelante, y decide destruirlo, porque no era lo que él esperaba. Pero claro, cuando se implementa el diluvio, uno se imagina que las imágenes deben haber sido atroz, ver a una humanidad entera destruirse.
Sí, a lo mejor no fueron correctos, a lo mejor tuvieron faltas éticas gigantescas, a lo mejor por ahí hasta ni siquiera vivían, ni siquiera merecían vivir, tal vez uno podría concluir. Pero lo importante es que después de que Noé, quien estaba en el arca, y por supuesto la divinidad, presencian la destrucción de la humanidad, Dios, sin que nadie se lo pida, aparece con un texto diciendo: dijo Adonai a sí mismo porque él lo pensó, el texto lo documenta: no habré de maldecir más a la tierra por causa del hombre. ¿Qué pasó, Dios? Bueno, algunos exégetas explican de que la destrucción fue tan terrible que Dios dice: no, yo esto no lo puedo volver a traer. Uno pregunta: ¿qué pasa, Dios? ¿Te pareció muy cruel? Entonces Dios dice: no quiero volver a traerlo, sí, es terrible lo que ocurrió. Y dice: no volveré a maldecir más a la tierra por causa del hombre, ya que el impulso del hombre, del corazón del hombre, es malo desde sus mocedades. Y Etzer Lev Adam Ra Mineurab, es malo de sus mocedades, y no habré de destruir más a todo ser viviente como hice. Todos los días que la tierra perdure, siembra y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no habrán de cesar. A mí me parece fascinante porque ¿cuál fue el argumento que utilizó Dios para decir voy a destruir al mundo? La maldad del hombre. Y ahora Dios dice: no voy a destruir el hombre, no voy a destruir al mundo porque la esencia del hombre es mala. Entonces uno pregunta: ¿pero cómo? ¿El mundo lo destruiste porque el hombre era malo? Ahora, ¿no lo vas a destruir porque el hombre era malo? No entiendo. Entonces, como que el texto explica, Dios descubre que la maldad del hombre no tiene solución. Así como la bondad del hombre es parte de su esencia, la maldad del hombre también es parte de su esencia. Inclusive más duro, el instinto del hombre es malo desde sus mocedades. Entonces Dios dice: al hombre no lo puedo cambiar, ese es el hombre que yo creé. El hombre va a tener momentos de terrible maldad, y bueno, y si el hombre aprende a trabajar consigo mismo, va a tener momentos de maravillosa bondad y de altísima ética. Entonces vamos a apostar a eso. El mismo motivo, esto es lo que quiero decir, lleva a Dios a la decisión de destruirlo, y pone la decisión de que como es así y hay que convivir con esta realidad, a la decisión de no destruirlo más. Entonces el hombre pacta con Dios y Dios le da el símbolo, de acuerdo a la tradición mítica de esta historia, el símbolo del arco iris como símbolo del pacto de paz entre el hombre y Dios. Y yo pensaba de que es maravilloso que la tradición judía nos pide a nosotros misericordia, nos pide a nosotros que sepamos otorgar perdón y saber aceptar un perdón, y que podemos olvidar, recordar pero olvidar y pasarse por encima, ponerse por encima de situaciones dolorosas para poder lograr la paz y la convivencia y darnos una y otra vez oportunidades para ser cada vez mejores. Me parece maravilloso porque esto es lo que hizo Dios consigo mismo, siendo Él Dios y siendo a la vez de que nadie se lo estaba pidiendo. Entonces, como que si la divinidad lo hace, por supuesto que nosotros, mucho más perfectibles que lo que necesita Dios, deberíamos hacer.